Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión estaré leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 26, del 1 al 32. Vamos. Defensa de Pablo ante Agripa. Entonces, Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia». Vida anterior de Pablo. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Pablo el perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo relata su conversión. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Yo entonces dije: «¿Quién eres, Señor?». Y el Señor dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo obedece a la visión. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde
a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo insta a Agripa a que crea. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón». ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?» Gloria sea al Señor, bendita su palabra. En este capítulo 26 del libro de los Hechos, podemos ver la defensa de Pablo ante el rey Agripa. Y finalmente, cuando le entrega la palabra el rey Agripa a Pablo, extendiendo la mano, en ese momento Pablo comienza su defensa, ¿verdad? De una manera amena, diciéndole al rey que estaba muy dichoso de poder defenderse delante de él, sabiendo que él era muy enterado de todas las costumbres y cuestiones de los judíos. Por lo tanto, también le pide que le oiga con paciencia, ¿verdad? Y comienza Pablo su relato hablando sobre su vida anterior. Dice que muchos de los judíos ya conocen cómo había sido la vida de él en su juventud, mientras él estaba en Jerusalén, y cómo él iba creciendo, ¿verdad? Sabemos que él creció a los pies de Gamaliel, sabía muy bien las doctrinas de los judíos, toda la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Era muy doctrinado en ese sentido. Y entonces también les dice que él vivió pues toda su juventud como un fariseo, ¿verdad? Y los fariseos creían en la esperanza y la promesa de la resurrección de los muertos. Y le dice al rey Agripa que por esa promesa que hizo Dios a nuestros padres, hoy soy llamado a juicio, ¿verdad? Que por eso los judíos estaban tan enojados contra él, ¿verdad? Qué tremenda cosa. Así también le hace una pregunta, le dice: ¿qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Verdad? El rey Agripa tenía noción y sabía la ley
de Dios. Y pues claro, él sabía cómo Dios se había manifestado en el pueblo de Israel con su poderío, ¿verdad? Todo esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, prácticamente decir que si los muertos resucitarían, si para Dios es todopoderoso, ¿cómo eso iba a ser imposible, verdad? Al contrario, si para Dios todo era posible, entonces prácticamente estaba él ahí también incentivando la fe del rey en ese momento, ¿verdad? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué ustedes o en esta situación, por qué los judíos no creen que los muertos pueden resucitar, ¿verdad? Y eso era la creencia principal de los fariseos, ¿verdad? Luego de esto, Pablo comienza a contarles de la manera que él creía que era un deber de perseguir a los seguidores de Jesús, ¿verdad? Cerrándolos en cárceles y a muchos de los santos cuando los estaban golpeando y todo eso, él, o matando, ¿verdad? Él dio su voto de consentimiento y él pensaba que estaba haciendo lo correcto en nombre de la iglesia, ¿verdad? Entonces, así también dice que cuando los castigaban en todas las sinagogas, los forzaban a blasfemar contra Jesús. Y dice que cuando también estaban enfurecidos, de sobremanera contra ellos, los perseguían, aún hasta en las ciudades extranjeras, ¿verdad? De un lugar a otro. Y luego comienza la mejor parte, porque ahí es cuando Pablo comienza prácticamente a decir su testimonio. Él comienza a relatar su conversión, de cómo él se hizo cristiano, de cómo él se hizo seguidor de Jesús. Entonces él le comienza a contar al rey Agripa de cómo él iba de una comisión por medio de los principales sacerdotes, ¿verdad? Iba hacia Damasco y él estaba pues empoderado con eso, que él iba a ir a perseguir también a esa otra ciudad, a los cristianos, ¿verdad? Y en todo ese momento que él iba ahí con sus caballos, con su comitiva, de pronto, dice él, que vio una luz tan fuerte, más fuerte que el sol, y de la luz tan potente y tan fuerte, increíble, que caía sobre sus ojos, y dice que a él y a todos los que estaban ahí con él, cayeron al suelo, cayeron de los caballos, y de pronto él de la luz no podía ver nada. Y en ese momento que estaba ahí, oyó una voz fuerte que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira qué tremenda cosa esta. Hasta se me enchina la piel, hermanos, cuando me puedo imaginar a pensar en ese momento en que Jesús se le aparece a él. Por eso yo digo que yo me identifico mucho con Pablo, porque Pablo no estuvo con los 12 apóstoles, no caminó con Jesús, no anduvo con él. Él es como nosotros, él es un ser humano común y corriente, como nosotros, pero tuvo ese encuentro precioso con Jesucristo. Y vemos que en ese momento el Señor le dice: dura cosa te da coces contra el aguijón. Mire qué tremenda cosa esa. Un aguijón, imagínense, algo bien punzante, y que vienes y le das de golpes contra eso, o sea, que se te hinca y te sangra y te duele más. O sea, él está yendo contra la corriente, está yendo contra la voluntad de Dios, está yendo contra Dios mismo. Y así se lo dice Jesús, de esa manera. Estás dando coces contra el aguijón, miren qué tremenda cosa. Y entonces él sigue relatando y dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Mira, el Señor ahí le estaba profetizando que esa no iba a ser la primera vez que se le iba a aparecer, sino que iba a seguir apareciéndosele a él. Mire qué precioso, y dice: librándote de tu pueblo. Ahí le está hablando que lo iba a librar de los judíos mismos, ¿verdad?
y de los gentiles, a quienes ahora te envío, ¿verdad? Mira esta parte, hermano, esta parte es la más preciosa y es el simbolismo principal de todo este capítulo. Esta parte es tan poderosa y tan maravillosa porque esto es la vida del cristiano. Estas palabras que vamos a oír ahora son el único motivo por el que estamos aquí nosotros. Y le dice así: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire qué precioso esto. Ahí nos está diciendo todo. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Jesús nos perdona, nos saca de ser esclavos de Satanás y del pecado, de vivir en las tinieblas, a su luz admirable, para que podamos tener, por medio de la fe en Jesús, herencia entre los santificados. Mire qué precioso. Grande, grande y maravilloso es nuestro Dios. Qué maravillosa es su palabra. Porque así nosotros también, una vez que recibimos a Jesús y somos salvos del pecado y de la muerte eterna, y nos podemos sentar en los lugares celestiales, podemos ser parte del ejército de Dios. Entonces, después de eso, tú y yo tenemos esa misma autoridad, así como Pablo. Pablo perseguía a los cristianos, los golpeaba, los humillaba, los mataba, ordenaba que los mataran, que los apresaran. Sin embargo, cuando él recibió la luz de Jesús en su vida, cuando él pudo tener un encuentro personal con Jesús, él pudo comprender, él pudo entender el propósito de Dios para su vida. Así también nosotros, cuando Jesús viene a nuestro corazón, ahora nosotros podemos dar libertad a otros cautivos, compartir esa palabra que nos dio la vida, la salvación, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con todo aquel, porque el Señor viene pronto. Pero dice la palabra de Dios que el Señor no vendrá hasta que la palabra haya sido proclamada a toda criatura en este mundo. Por eso es tan importante que tú y yo, que ya conocemos de la palabra, podamos compartir. Si aún no sientes, la seguridad de poder hacerlo con libertad, puedes pedirle al Señor. Dice que el Señor nos da sabiduría. El que esté falta de sabiduría, pídala a Dios, dice la palabra. ¿Verdad? Qué precioso. Porque Él dice es fiel y justo para darle en abundancia al que lo pida. Por eso su palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor siempre está dispuesto. Solo quiere que nosotros seamos los que nos acerquemos a Él. Dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Buscarle en tanto está cercano, porque llegará el tiempo en que no podremos tener ni una Biblia a nuestro alcance, que desearemos oír la palabra. Tendremos comezón de oír, pero no estará ya más. Solo lo que haya quedado en nuestro corazón, los versículos que te has podido memorizar. Y déjame decirte que cuando el Señor te usa para evangelizar, el Señor te da versículos en tu mente. El Señor te hace recordar quizá un versículo que no lo habías repetido muchas veces o que no lo tenías en memoria. En ese momento que tú estás frente a esa alma, a esa persona que necesita de Dios, que necesita esa palabra, el Señor va a llenar tu boca.
y Él te ayudará. El Señor será en el que ese momento va a guiarte, qué palabras tú has de decir, qué capítulo, qué versículo tú has de repetir. El Señor siempre apoya su palabra, porque dice la palabra de Dios que su palabra nunca regresa vacía, sino que viene y cumple el propósito para el cual ha sido encomendada, ¿verdad? Qué precioso eso. Y en ese momento, pues, Pablo está contando cómo él tuvo ese encuentro precioso con Jesús. Y le dice al rey Agripa, y rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial, sino que obedeció, ¿verdad? Y sabemos que él se retiró, estuvo por un tiempo en ayuno, no quiso comer nada y él había quedado ciego. Sabemos, esa parte no le dice en este capítulo, pero él queda ciego y el Señor le revela que un hombre llegaría ahí donde él está e iba a orar por él para que recobra la vista. Y así es como Jesús prepara a Ananías, ¿verdad? Le revela que tenía que ir a orar por Pablo para que él recobrara la vista, ¿verdad? Y pues todavía Ananías dice, Señor, pero he oído que ese hombre persigue y mata a los santos tuyos, Señor. Y el Señor le dice, no, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, ¿ya ve? Ahí le estaba profetizando lo que estaba pasando en este momento en el capítulo 26, ¿verdad? Presentándose ante el rey Agripa y todo eso. Qué precioso, hermanos, ¿ya ve? Y así también vemos que Pablo le sigue relatando al rey y le dice, yo fui y anuncié primeramente en Damasco y luego en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme y habiendo recibido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando mi testimonio y diciendo las cosas que Moisés y los profetas dijeron que iba a suceder, que Cristo iba a padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles, ¿verdad? Y pues en ese momento Festo se levanta a gran voz y le dice, tú estás loco, Pablo, ya las muchas letras te han vuelto loco. Imagínense qué tremenda cosa. Y él le dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, ¿verdad? Defendiéndose siempre porque estaba en lo correcto. Él no estaba mintiendo en ningún momento. Él le dice al rey, ¿verdad? El rey sabe estas cosas, delante de quien estoy. Con toda confianza hablo con él porque sé que él no ignora nada de lo que yo estoy contando, porque claro, en la palabra de Dios estaba escrito, ¿verdad? Que Cristo habría de venir y padecer, ¿verdad? Y todo eso pues estaba en las profecías de la palabra de Dios. Y le dice pues Pablo, no se ha hecho nada de esto en ningún rincón, o sea que esto está escrito, está en los arcades, en los rollos de la palabra, ¿verdad? Todo eso. Entonces ya ahí se dirige directamente al rey y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, ¿verdad? Como diciendo, tú sabes de qué yo estoy hablando, ¿verdad? En ese momento. Y Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea que la palabra había llegado a su corazón del rey también. Y Pablo le dice, quisiera a Dios que por poco o por mucho
no solamente tú, sino todos los que están aquí oyendo también, que ellos puedan y ser como yo soy, pero exceptuando las cadenas que tengo, ¿verdad? Porque él, aunque estaba prisionero en ese momento, aunque estaba encadenado, su espíritu, su corazón, su alma estaban libres, porque él tenía a Cristo en su corazón, ¿verdad? Qué precioso eso. Y en ese momento dice que se levanta pues ya de ahí el rey, el gobernador y Berenice, la hija del rey, y los que estaban sentados con ellos, su séquito, ¿verdad? Del rey. Y se retiran hacia un lado aparte, ¿verdad? Y comienzan a hablar entre ellos. Y dice, pues, dicen, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Ellos estaban completamente convencidos, pues en realidad, que él era inocente, ¿verdad? Que los judíos estaban en ese momento, pues, completamente erróneos en lo que lo atacaban, lo acusaban. Y le dice el rey Agripa a Festo, le dice, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? O sea, en ese momento lo hubieran podido dejar prácticamente libre, ¿verdad? Pero también por lo mismo que estaban los judíos ahí y había una tensión fuerte en donde ellos estaban, porque los judíos estaban ahí atacando y todo eso, pues lo más conveniente en ese caso pues era siempre mandarlo con César porque es lo que él había pedido, ¿verdad? Y así termina entonces este capítulo, hermanos. Y yo quiero invitarte que si tú, al haber oído la palabra, al haber oído esa preciosa palabra, cuando dice que Dios nos quiere llevar de las tinieblas a su luz admirable y de la potestad de Satanás al reino de Dios. Si tú has oído esa palabra y esa palabra ha llegado, ya caído en buena tierra y va a dar una semilla al 100%. Si tú eres esa persona que en este momento siente en su corazón la necesidad grande de recibir a ese Dios vivo, de recibir a Jesús en tu corazón, yo te invito a que juntamente conmigo hagas esta oración. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pecadora, y me arrepiento. Te pido que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida y que borres mi pasado y de ahora en adelante me ayudes a vivir para ti. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que ahorita por lo que tú has hecho, el cielo se está gozando y el Señor está contento con tu decisión. De ahora en adelante, lee la Biblia, lee la palabra de Dios. Si puedes chequear en mi comunidad, tengo una versión en línea de la palabra que la puedes hacer download, la puedes subir, ¿verdad? A tu teléfono. Así también tengo mucho material de mucha bendición para tu vida completamente gratis. Lo mejor de YouTube, lo tengo recopilado, muchos testimonios que te van a ayudar y te van a dar fortaleza, mucha música cristiana que te va a ayudar a estar cerca de Dios y todas esas cosas que nos ayudan y nos motivan para ser mejores cada día. Hay películas, hay un montón de material precioso para tu vida y también quiero orar en esta hora con mis queridos amigos y hermanos que cada semana me acompañan en el programa. Esta vez también está un poquito tarde, un poquito malita de la garganta, pero Dios es grande y pues aquí estamos en victoria para la honra y gloria del Señor, para seguir glorificando su nombre en todo momento y exaltándolo a Él
como el único Dios verdadero, ¿verdad? Y vamos a orar, a bendecir a mis hermanos. Oremos, hermanos. Padre Celestial que estás en gloria, gracias por este bendito privilegio de una vez más, Señor, poder leer tu palabra y gozarnos en tu presencia sabiendo que tú, poderoso Dios, has venido para darnos vida y vida en abundancia, para llenarnos de tu luz admirable, para poder acercarnos cada vez más y más a ti, Señor. Gracias, Jehová Dios de los ejércitos, por tu presencia gloriosa y maravillosa en medio nuestro. Gracias porque sabemos, Señor, y tenemos la seguridad de que tú estás con nosotros todos los días. Prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo, Padre. Gracias, poderoso Dios de la gloria. Bendice abundantemente a todos mis hermanos, a sus familias en ellos representados. Te pido, Señor, que seas tú cada día bendiciéndolos, ayudándolos, dándoles fortaleza, sanidad divina. Manténlos, Señor, en tus manos, en el hueco de tu mano, Padre, y que la armadura del cristiano esté siempre sobre de ellos, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria sea al Señor, bendito el nombre de nuestro Dios, que es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Amén. Gloria sea al Señor. Ha sido, hermanos, un privilegio precioso y maravilloso de parte de Dios poder acompañarles una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones y hasta la próxima.